Dios me les bendiga, mis hermanos. Viernes. Y en esta hermosa mañana quiero compartir otra reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. Compartir un poquito de su palabra. Que el Señor me ayude. Que Él me dé la sabiduría. Que me dé las palabras correctas. Que no sea yo en mi humanidad, sino sea Él hablándonos al corazón. Me aparto, me arrepiento de cualquier pecado, pensamiento inicuo que haya en mi vida. La confieso delante de mi Dios, que sea Él obrando, que sea Él glorificándose en esta mañana. Gloria a mi Dios, y quiero compartir palabra de Dios con ustedes. Quiero darle la gloria a mi Dios en esta mañana y compartir en el libro de, sin más tardar, en el libro de las Crónicas, Segunda Crónicas, capítulo 25, verso 19, y que sea el Señor obrando, que sea el Señor hablando. Y dice la palabra de Dios en el libro de las Crónicas, capítulo 25, Segunda Crónicas, capítulo 25, verso 19, y dice: Tú dices, he derrotado a Edom, por eso se enaltece y gloria tu corazón. Pero mejor quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Gloria sea al Señor. Gloria sea mi Dios. Israel estaba dividido en dos partes. El reino de Israel se divide cuando muere el rey Salomón. La parte más grande fue la que quedó al norte, la cual es Israel, y también llamada Efraín. La parte del sur es la tribu de Judá. Y hubo reyes, tanto en la parte norte como en la parte sur, ¿verdad? Y pues en la parte norte la capital era Samaria, como en la parte del sur cuya capital era Jerusalén, y era donde estaba el templo del Señor. En este tiempo, cuando Amasías era rey, él tenía 25 años de edad cuando él empezó a reinar, porque su padre fue asesinado por hombres que lo odiaban, que no lo querían, en fin. Y cuando este hombre, Amasías, rey de Judá, toma posesión, él decide matar a todas aquellas, cuando ya él estaba establecido, decide matar a todos aquellos que le hicieron daño a su papá, que asesinaron a su padre, ¿verdad? Entonces él decide hacer la guerra. Y entonces cuando decide hacer la guerra, y va, pero antes que nada él reúne como unos 100 talentos de plata y empezó a enlistar a los jóvenes, ¿verdad? Y encontró que tenía como unos 300,000, más o menos, dispuestos para la guerra, dispuestos para la batalla. Y reúne unos 100 talentos de plata y se los manda al rey de Israel y le dice: mándame gente
¿verdad? Con esos 100 talentos de plata le manda a unos 100,000 hombres también. Y entonces, ya con esos 300,000 que él había reunido de su pueblo, más los otros 100,000 eran unos 400,000 que él tenía listos para la batalla. En ese entonces, viene un profeta de Dios y le dice a Amasías, rey de Judá, y le dice: el Señor ha dicho, no vayas con estos 100,000 hombres que has adquirido, no vayas. Solamente ve con estos 300,000 que tú tienes, con estos 100,000 no vayas, porque Dios no está con ellos. Entonces Amasías viene y le dice al profeta: pero ¿y qué hago con estos 100 talentos de plata que le he pagado al rey? Viene el Señor y le dice: no te preocupes por esos 100 talentos de plata. El Señor es poderoso y te puede dar más. Entonces viene Amasías y es obediente y manda a estos hombres de regreso para su casa, a los 100,000 hombres que habían llegado para apoyarle en la guerra, ¿verdad? Y pasa que va con estos 300,000 hombres y hace la guerra. Le hace la guerra a Edom, si mal no me equivoco. Entonces, y va y le hace la guerra a ellos. Pero sucede que sí, ganó la guerra. Les ganó la guerra, los destruye, y de esos hombres agarra, si mal no me equivoco, unos 10,000, mata a unos 10,000 o más, creo yo, ¿verdad? En ese entonces los mata y se lleva a otros 10,000 presos, que más adelante los va a matar y los tira por un despeñadero y ahí los mató a todos. Pero no quedando satisfecho de haber ganado la guerra, este hombre, Amasías, rey de Judá, viene y toma los dioses. Toma los dioses de este pueblo, esos dioses de madera, esos dioses falsos. Entonces, se los lleva para su casa. Se los lleva para su casa. Y los adora. Ya después de eso, se enoja. El corazón del Señor se enoja en contra de Amasías. Y cuando este hombre viene de hacer la guerra y llega a la ciudad, Dios le envía otro profeta. Le envía otro profeta y le dice: ¿por qué tomaste los dioses de ese pueblo y los adoraste, sabiendo que esos dioses ni tan siquiera pudieron ayudar a esa gente que tú destruiste? Y aún así tomas esos dioses, te los traes a tu pueblo, y aún así vienes y les rindes tributo, los adoras, aún sabiendo que esos dioses no te pudieron ayudar. Viene este hombre Amasías, este rey, y se enoja tanto contra el profeta. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando viene alguien de parte de Dios y nos viene
a reprender y nos viene a decir que aquello que estamos haciendo o hicimos no le agrada a Dios. Y este hombre rey, este rey de Judá, se enoja contra el profeta. Se enoja contra el profeta y le dice: en el verso 16, mientras el profeta hablaba estas cosas, viene el rey y lo interrumpe. Y le dice, bien soberbiamente, bien altivamente, le dice: ¿acaso te han nombrado como consejero? ¿Acaso te han nombrado como consejero del rey? Le dice. De una manera soberbia, el profeta está llevando palabra de Dios a este rey por lo que había hecho al volver de la matanza que había hecho a los edomitas. Y a este profeta llega y le dice: mira, ¿por qué has buscado a los dioses de una nación que no han podido librar a esa misma nación de tus manos? Y aún vienes aún así y tomas esos dioses y aún así vienes y los adoras, cuando Jehová es quien te ha dado la victoria. No han sido esos dioses no pudieron ayudarles a ellos, y aún así vienes, te los traes y los adoras. Entonces se enoja tanto este rey Amasías y se arremete en contra del profeta, arremete en contra de la palabra de Dios y le dice: ¿acaso te han nombrado como consejero del rey? ¿Quién eres tú para venir a aconsejarme? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer? Y va más allá el rey, en su soberbia, en su desvarío, en su enojo, le dice: ¿acaso quieres que te mate? Pero el profeta concluyó diciéndole: yo sé que Dios ha determinado destruirte, le dijo, porque no has hecho la voluntad de Él. Yo sé que Él ha declarado destruirte porque no has hecho su voluntad y no obedeciste mi consejo, no escuchaste mi palabra. Y sucede que estamos escuchando palabra de Dios por medio del predicador, por medio del pastor, por medio de una prédica en la radio o qué sé yo, y el Señor nos está hablando y nos está advirtiendo: no lo hagas, no vayas, no. ¿Y qué hacemos nosotros? Desobedecemos la palabra de Dios. Y este profeta concluyó diciéndole: yo solo sé que Dios ha determinado destruirte. Hay que tener un gran cuidado cuando el Señor nos habla, pero también hay que tener oídos espirituales para escuchar si es la voz de Dios y ser humildes y atender esa palabra. Pero Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, ya le habían dicho: oye, el Señor ha determinado destruirte por tu necedad, por ser soberbio, por ser desobediente, por adorar esos dioses. Pero aún así le dice: desecha la palabra de Dios, desecha la palabra del Señor, desecha lo que el profeta le había llevado a decir. Y en el verso 17, pero Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, rey de Israel. Israel era más grande que Judá. Y le manda a decir y le declara la guerra. Le dice: ¿por qué no nos miramos cara a cara? Y entonces viene este hombre, este rey, le dice, veámonos la cara, le dice. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá,
en el verso 19, más abajito, le dice lo que leímos de introducción. Tú dices, he derrotado a Edom, y por eso se enaltece y gloria tu corazón. Y este rey que no temía a Dios, el rey Joás, no temía a Dios. Era un rey soberbio también. Pero este hombre le dice, mira, mejor quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Cuando nuestro corazón está ensoberbecido, está lleno de orgullo, está lleno de altivez, no queremos escuchar nada, no queremos oír consejo, nos creemos que todo lo podemos, que nosotros tenemos el control de todo. Y eso pasó con Amasías. Él se ensoberbeció. Él creyó que porque había derrotado a este pueblo, a los edomitas, él creía que porque había hecho eso, él ya todo lo podía hacer. Y aún no se dio cuenta que derrotó a ese pueblo porque Dios estaba con él, porque el profeta le había dicho, envía a esos hombres, a esos 100,000, envíalos. No tienes necesidad de ellos, déjalos, y el dinero que se pierdan esos 100 talentos, no importa. Dios tanto te puede dar, como te puede dar la victoria, como te puede también provocar la derrota en ti. Pero el Señor había estado con él. El Señor había estado con este rey Amasías y le ayudó a ganar la guerra. Pero este hombre se ensoberbeció y creyó que la guerra se olvidó de quién había estado con él, si era Jehová de los ejércitos, y se le olvidó eso. Que a veces se nos olvida a nosotros quién está con nosotros. Creemos que nosotros todo lo podemos por nuestras manos, por nuestra capacidad. Creemos que todo lo podemos hacer sin Dios, cuando Él dice en su palabra, sin mí nada sois. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que es necesario tomar en cuenta a Dios. Y este hombre, aparte de eso, tomó los dioses y los adoró. Y pasa eso en nuestras vidas, que en lugar de darle la gloria a Dios porque nos ha dado la victoria, vamos y le damos la gloria a otras cosas, nuestra propia confianza, nuestras propias fuerzas, porque estoy bien, porque tengo salud, por el trabajo que tengo, pero se nos olvida reconocer, darle la gloria al Dios Todopoderoso. Y este rey Amasías, eso pasó, llegó el profeta y le dijo, por cuanto adoraste a esos dioses que ni tan siquiera pudieron defender a ese pueblo que fuiste a destruir, ¿ah? Vienes y los adoras aún también, y pasa con nosotros. Adoramos a todo lo que está a nuestro alrededor, pero no se nos olvida darle la gloria al Creador, al Dios Todopoderoso. Y viene este hombre, se ensoberbeció tanto que fue y le dijo al profeta que llegó a decirle, por cuanto has desobedecido la palabra de Dios, el Señor ha determinado destruirte. No, aún así sus oídos se cerraron, no quiso escuchar la advertencia de que el Señor le estaba diciendo, mira, aquí vengo a advertirte. Y él se ensoberbeció y le dijo, ¿quién eres tú para darme consejo? Y así pasan cuando alguien viene a darnos palabra de Dios. ¿Y quién es este para decirme, no pedimos la guía del Espíritu Santo? Señor, si es palabra tuya, háblame, Señor, ayúdame a ser humilde y escuchar esta palabra. Si es tuya, Señor, yo sé que tú me la vas a revelar, yo sé que tú te vas a glorificar. Y este rey, fue lo que pasó con él. Y aún se fue más allá y amenazó al profeta y le dijo, ¿acaso quiere que te mate? Y este profeta terminó diciéndole, yo solo sé que el Señor ha determinado destruirte.
Y en su soberbia va y le declara la guerra a Joás. Y Joás le dice aquí donde estamos leyendo en Segunda Crónicas capítulo 25 verso 19, le dice: ¿para qué? ¿Para qué quieres el mal? ¿Ah? ¿Para qué quieres? Quédate en tu casa, quédate tranquilo. ¿Que no te das cuenta que yo soy más grande que tú? Te voy a destruir. ¿Ah? ¿Para qué quieres el mal? Aún todavía le están advirtiendo, pero él cerrado en su soberbia, él cerrado en que él todo lo puede, le declara la guerra. Quédate en tu casa. ¿Para qué quieres un mal? Verso 19. ¿Para qué quieres un mal? ¿Para qué caigas tú, tu casa y todo tu pueblo sea destruido? Todavía le está advirtiendo y le está diciendo: quédate, no lo hagas. Pero no, este hombre soberbio va y le dice: no, veámonos las caras. Y va y le hace la guerra. El rey Joás hizo la guerra en contra de Amasías. ¿Y qué sucedió en el verso 23? Joás apresa a Amasías. Es una reflexión pequeña, pero en la cual nosotros debemos de darnos cuenta que el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Y le hace la guerra. Y Amasías es destruido, es derrotado, porque no quiso oír consejo de parte de Dios, porque no quiso escuchar al profeta de Dios, porque no quiso escuchar la palabra que se le estaba diciendo: arrepiéntete, apártate, no seas soberbio. Después de que es derrotado, Amasías es llevado a Jerusalén. El rey se lo llevó cautivo a él. Y no bastándole con eso, el rey de Israel viene y bota el muro de Jerusalén, la cual es la capital de Judá. Bota el muro, pero no bota un muro nada más aquí, una parte pequeña, no. Sino que lo que hace es que le hace una brecha desde la puerta del ángulo hasta la otra punta. Derribó 400 codos, aproximadamente 4.572 metros. Imagínense, aproximadamente como 6 millas. Eso fue lo que le derribó del muro. Dijo: acuérdese que los muros eran para protección de las ciudades. Y vino este rey Joás y destruyó ese muro, le dejó una brecha tan grande, una carretera más grande que... ¿ah? Y no solo eso, no solamente le destruyó el muro, no solamente le hizo eso al rey soberbio, a Amasías, no solamente le hizo eso, tomó todo el oro y la plata y los utensilios del templo de Jehová. Por su soberbia hizo que el templo fuera robado todo. Estoy buscando una palabra. Permitió que el templo de Dios fuera saqueado por su soberbia. Se llevaron todos los utensilios, todo de la casa de Dios. Todo lo que hace y permite nuestra soberbia, que nuestro Dios sea vituperado a causa de nuestra soberbia, a causa de nuestra necedad, a causa de nuestro
nuestra desobediencia para con Dios. Cuando Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo, no hagas eso. Eso no está bien. No lo hagas. No permitas que mi nombre sea vituperiado. Él mismo dice, por vuestra causa mi nombre es vituperiado. Y no solo eso. En el verso 24 tomó los tesoros del rey también, del rey Amasías. Tomó todos los tesoros del rey Amasías. Y no solo eso, que le tomó todos los tesoros al rey Amasías. No solamente eso, sino que también se llevó cautivos a sus hijos también. Por su soberbia. Todo lo que permitimos nosotros en nuestra vida por nuestra soberbia. Por no escuchar la voz de Dios. Por no poner atención a lo que Dios nos está hablando. Por sentirnos autosuficientes. Por creer que no tenemos necesidad de Dios. Por creernos que todos los podemos y todo lo podemos hacer, perdón. Y no solo eso, después de llevarse a los hijos del rey y llevarse los cautivos a la capital, a Israel, a Samaria, que es la capital de Israel, después de todo eso, de haberle ganado la batalla, de haberle destruido el muro, ponerlo expuesto total y completamente a la ciudad, a nosotros también. Cuando pasa eso, que desobedecemos a Dios, estamos expuestos por nuestra soberbia. Después de eso, permitió que se rodearan todos los utensilios de la casa de Jehová. Después de todo eso, permitir que se llevaran a sus hijos cautivos también. Exponemos a nuestros hijos por nuestra soberbia, exponemos a nuestra familia. También ellos alcanzan por nuestra necedad, por nuestra soberbia, por nuestro desvarío, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Después de todo eso, que este hombre es derrotado, es llevado cautivo. Es llevado preso. Y después de ser llevado preso este hombre, por su soberbia, por su altanería, este hombre, y muere el rey Joás. Y después de haber muerto el rey Joás, vivió unos 15 años más este hombre, el rey Amasías. Después de eso, este hombre, que murió el rey Joás, Amasías, el rey soberbio, desobediente a la palabra de Dios, viene y huye, porque la gente se enojó tanto en contra de él que lo querían matar por lo que había sucedido, porque expuso a toda su gente, a la casa de Dios, a su familia, a su pueblo, los expuso y todo lo demás. Entonces él huyó a una ciudad llamada Aquís. Huyó a esa ciudad por un tiempo. En ese tiempo que él se apartó de Dios, este pueblo empezó a conspirar en contra de él. Y huye ya a esa ciudad llamada Laquis, no Aquís, llamada Laquis. Huye a esa ciudad. Y allá estuvo por un tiempo, pero los que lo perseguían lo hallan y allá lo matan. Y después de ser muerto, este hombre lo traen en caballos a la ciudad y lo sepultan con sus padres. Lo sepultan en la ciudad de Judá.
Ya para terminar con esta reflexión corta, pero muy, muy buena para reflexionar cómo llevamos nuestra vida. Este hombre fue sepultado allá con sus padres. Fue sepultado. Y en ese tiempo no se usaban lápidas. No sé cómo le llaman en su país, pero es donde está la persona difunta, el muerto, y ahí en la tierra hay una cosa de cemento, y ahí escriben el nombre, falleció en el año 2000, ¿verdad? O nació en el año 2000 y falleció en el 2020. Aquí yace X, el rey Laquis, ¿verdad? Por decir así. Pero si hubieran habido lápidas en ese entonces, hubieran puesto ahí: aquí yace un altanero, un altivo, un soberbio, un desobediente a Dios, y por esa razón fue muerto. Por soberbio, por desobediente. Aquí está sepultado el rey Amasías. Ese rey. Perdone si enredo los nombres. Ese rey Amasías, joven, gobernó aproximadamente unos 29 años. Era de edad de 25 años y gobernó 29 años. Pero su corazón se enalteció, se ensoberbeció y creyó que todo lo podía. Y fue más allá, desobedeció a Dios. Y fue más allá, no quiso escuchar la voz de Dios cuando se le advirtió que no fuera a la guerra. El Señor está con nosotros y sus promesas son fieles, y dice: no te dejaré ni te desampararé. Y también dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días. Sí, Él está con nosotros. Y sí, sus palabras son fieles: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Es cierto. Pero también, si nosotros somos soberbios, si nosotros somos desobedientes, el Señor, Él es caballero y Él no obliga a nadie. Y Él dice: sí, yo voy a estar contigo, pero también, si eres obediente a mi palabra, yo voy a estar contigo, igual con nuestros padres. Ellos, cuando nosotros como hijos hacemos las cosas mal, ellos dicen: entonces que te vaya bien, y no quieres estar bajo mi cobertura. Igual Dios así dice: no quieres estar bajo mi cobertura. Pero que Dios nos ayude a ser obedientes, a ser fieles a Él, a su palabra. Que el Señor nos ayude a poder obedecerle, a poder obedecerle a Él y no ser como este rey, no ser como Él, desobedientes. Que esta reflexión, que esta palabra haga eco en nuestros corazones. Oro porque así sea. No soy una persona preparada con la palabra de Dios así. Estoy siempre buscando de Él, siempre queriendo saber más de Él y queriendo que su Espíritu Santo me guíe a toda verdad y justicia. Que el Señor ponga en mi corazón, como en sus corazones, el ser obediente a Él. Si hemos estado caminando mal, si hemos estado caminando incorrectamente, que esta mañana sea una mañana en la cual podamos nosotros tomar esa decisión y decir: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo,
agudiza mis oídos para poder y aún más allá ser obedientes a ti, Espíritu Santo, escuchar tu palabra y ser obediente, que cuando tú vengas y uses a alguien o por medio de la palabra me estés hablando, o seas tú directamente hablándome al corazón, ser obediente, no ser soberbio, no ser desobediente a ti, caminar conforme a tus estatutos, obedecerte en cada momento. Hay muchas personas que están detrás de mí, a las cuales yo me debo, mis hijos, su pareja, si es que tiene su pareja, su esposa, su esposo, si es que tiene, sus familiares. Entonces nosotros debemos de caminar correctamente, porque si no caminamos correctamente y no caminamos en obediencia, los afectados son los que vienen atrás de mí. Yo también voy a ser afectado, yo también voy a pagar el precio de mi soberbia, el precio de mi desvarío, el precio de todo lo que yo haga en desobediencia a mi Dios. Pero también mis hijos alcanzarán. Dice su palabra que desde la primera hasta la cuarta generación van a alcanzar bendición, pero de igual manera van a alcanzar maldición. ¿Ah? Si nosotros no caminamos correctamente, no les modelamos a Cristo en nuestras vidas, si nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra búsqueda de Dios no está correctamente alineada al plan de Dios, si usted como hija, como hijo de Dios está caminando de una manera incorrecta, sus hijos, todos los que le miran a usted, lo van a ver también. Hemos sido llamados a ser luz y no tinieblas. Él ha encendido en nosotros esa luz y somos una lámpara para alumbrar el camino, para enseñar el camino a los demás. Y así como este rey aquí en 2 Crónicas capítulo 25 habla de esa historia de este rey que no quiso obedecer, que quiso hacer las cosas a su manera, y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas y no obedecemos cuando se nos está diciendo, se nos está advirtiendo, no somos obedientes a su palabra, créalo que vendrán consecuencias por las cuales después vamos a estar llorando. Este rey Amasías lo perdió todo, hasta su vida, todo. Empezó bien obedeciendo a Dios, así como nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, empezamos bien obedeciendo a Dios, pero en el camino nos vamos perdiendo y desviando de los propósitos de Dios. En el camino se nos sale el pie. Aquí no le está hablando un hombre perfecto. Aquí le está hablando un hombre que cada día tiene sus batallas. Cada día es tentado por el enemigo. Pero aquí le está hablando un hombre que decide qué quiere hacer. Si quiere hacer el bien o quiere desobedecer a Dios. Al igual que usted. Hemos sido llamados a ser luz. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé esas herramientas. Ya nos las dio, ¿sí? Que es la palabra de Dios, que es su Espíritu Santo, que es toda esa armadura que Él nos ha dado. Por eso en esta mañana yo le digo, seamos obedientes a la palabra de Dios. Y esa es la reflexión. Esa es la reflexión de esta mañana. Que no seamos como este rey,
como este rey Amasías que desobedeció la palabra de Dios, que empezó bien su caminar como rey y que empezó a obedecer la palabra de Dios en su caminar, que empezó a obedecerlo, pero en su caminar se ensoberbeció su corazón y que porque ya había ganado una batalla, creyó que ya había ganado la guerra. Y que en su caminar se desvió su corazón a dioses ajenos, aun a pesar que Dios le había dado la victoria a este hombre con 300,000 hombres que él tenía. Y el Señor le dijo, esos otros 100,000, mándalos para su casa, no tienes necesidad de ellos porque Jehová está contigo. Había pagado 100 talentos de plata o de oro para poder adquirir a estos hombres y los mandó para su casa de nuevo. Obedeció, empezó obedeciendo a Dios, pero más adelante en el camino su corazón se desvió y empezó y se trajo los dioses ajenos y empezó a adorarlos. ¿Ah? Y después de eso se ensoberbeció más su corazón cuando el Señor llegó y le mandó al otro profeta a advertirle, a decirle, no, ¿por qué te traes esos dioses y los adoras? Si esos dioses no pudieron ayudar a ese pueblo que fuiste a destruir y aún así te los traes y los adoras en lugar de darle la gloria a Dios. Y en lugar de eso viene este rey y se nos soberbece más y amenaza al profeta y le dice, ¿y quién eres tú para venir a darme consejo? ¿Quién eres tú? ¿Acaso quieres que te mate todavía? En su soberbia y aún más allá le dice, el profeta le dice, yo solo sé que Jehová ha determinado destruirte. Está escuchando la palabra de Dios, está escuchando la advertencia de parte de Dios y aún así continúa en su soberbia, en su necedad y aún así va y le declara la guerra a Joás. Y viene aún todavía el rey Joás y le dice, oye, quédate en tu casa, quédate, ¿para qué vas a causar esa destrucción para ti y para tu pueblo? Quédate. Y él en su soberbia va y le hace la guerra y en su soberbia recibe lo que tuvo que recibir por esa soberbia, por esa desobediencia, va a la guerra y este hombre lo destruye y va y se lleva todos los utensilios del templo y va y se lleva todas las cosas de la casa de Dios y va y destruye la muralla. No solamente fueron 472 metros, casi 6 millas, destruyó esa muralla y dejó, y eso era una vergüenza para el pueblo. Y se llevó cautivo a sus hijos, se lo llevó cautivo a él también. Y la gente se enojó y lo querían matar hasta que lo encontraron. Huyó a Laquis y allá lo fueron a traer y lo trajeron y lo mataron. Y ese soberbio recibió lo que tenía que haber recibido. Por eso la reflexión de hoy es esa. Que tomemos en cuenta la palabra de Dios, que lo tomemos en cuenta en lo que hacemos, que seamos humildes, que nuestro oído espiritual se agudice más y que aprendamos a obedecer. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto el haber compartido con ustedes. Su hermano en Cristo, Joaquín Sorto, trayendo esta reflexión a nuestras vidas, que se quede en nuestros corazones y que seamos hacedores, no oidores olvidadizos. Un abrazo fuerte para todos y oremos los unos por los otros, oremos por aquellos que no saben cómo pedir, también por aquellos que están enfermos, aquellos que están en cama. Oramos por nuestros hermanos, nuestros compañeros de allí del instituto, que sabemos que algunos están enfermos, otros, mi hermano Jesús, mi hermana pastora
Nati, que el Señor me la bendiga también, que el Señor extienda su mano divina a su vida. A la mamá de nuestra hermana Maybe también, mi hermano Jesús también, y cada uno de mis hermanos que puedan estar enfermos, que el Señor extienda su mano. Cada una de las peticiones que son puestas, acuérdese, el sábado, la oración va a ser más temprano, va a ser más temprano, pues ya que tenemos unos bautismos, tenemos una salida, va a ser a las 6 de la mañana. Unos 20 minutos, vamos a orar, 15, 20 minutos por las peticiones, por favor, póngalas y el Señor va a estar obrando en esas peticiones. Y usted, si en algún momento va a ver este video y aún todavía no ha recibido al Señor Jesús, lo invito a que reciba al Señor Jesús en su vida. Él tiene la solución para todos nuestros problemas, pero tiene la salvación para su vida, que es lo más importante. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Me arrepiento, soy pecador. Sálvame, Señor, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted ha dicho esta oración sencilla, pero de poder, crea que ahora ya no es creación, sino un hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Cristo. Si no tiene una iglesia en que congregarse, yo le invito a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 4900 East West Charleston Boulevard, Suite 14, Las Vegas, Nevada, 89146. Pero si usted es cristiano y tiene donde congregarse, quédese ahí donde el Señor le ha llamado. Un abrazo fuerte para todos y que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana largo. Disfrútelo con cuidado, por favor. Un abrazo para todos, bendiciones.